En el Bayern Múnich no están dispuestos a mirar hacia otro lado. Mientras en Europa comienzan a circular rumores sobre un posible aterrizaje de Jürgen Klopp en el banquillo del Real Madrid, dentro del club alemán el mensaje es claro directo. Luis Díaz no se toca. ¿Y quién lo deja saber, sin necesidad de levantar la voz? Es Vincent Kompany. El técnico del Bayern entiende perfectamente cómo funciona el fútbol de élite. Sabe que cuando un entrenador como Klopp entra en escena, lo primero que hace es mirar a los jugadores que ya conoce, a los futbolistas que encajan en su idea, a aquellos que pueden darle resultados inmediatos. Y en esa lista, Luis Díaz aparece arriba, muy arriba. Por eso Kompany no espera que el rumor crezca sin control. Desde el entorno del Bayern se filtra una postura firme. Luis Díaz es parte central del proyecto deportivo y no existe ningún escenario en el que se contemple su salida. No ahora, no en medio de una etapa donde el colombiano se ha convertido en una pieza clave. Kompany valora algo que va más allá del rendimiento visible. Para él, Luis Díaz representa identidad, intensidad y mentalidad competitiva. Un jugador que entiende el ritmo que exige el Bayern, que no se esconde y que eleva el nivel colectivo. Perder a un futbolista así no es una opción, menos aún si el interés proviene de un rival directo en ambición y prestigio. Dentro del club son conscientes de la relación entre Klopp y Luis Díaz. La historia compartida, la confianza mutua, el conocimiento del sistema. Todo eso hace que el rumor tenga lógica, pero también refuerza la postura del Bayern. Precisamente por eso, hay que cerrar filas. Kompany sabe que permitir cualquier duda sería abrir una puerta peligrosa. Por eso el mensaje es contundente. No se trata de una declaración pública agresiva, sino de una advertencia silenciosa pero firme. El Bayern no negocia con sus pilares. Y hoy, Luis Díaz es uno de ellos. Desde Alemania, algunos analistas interpretan esta postura como una señal de fortaleza institucional. Un club que no reacciona desde el miedo, sino desde la convicción. Que entiende el valor de sus jugadores y no se deja intimidar por nombres grandes ni proyectos atractivos. La figura de Kompany es clave en este contexto. Un entrenador joven, pero con mentalidad de líder. Alguien que conoce el peso de la jerarquía y la importancia de proteger a sus futbolistas. Para él, dejar ir a Luis Díaz sería enviar el mensaje equivocado al vestuario. Además, el momento deportivo del colombiano refuerza esa decisión. Luis Díaz no atraviesa una racha pasajera. Vive un proceso de consolidación. Su influencia en el juego, su impacto emocional y su conexión con la afición lo convierten en un activo estratégico. En los pasillos del Bayern se comenta que Kompany ha sido claro con la directiva. Cualquier proyecto serio se construye alrededor de jugadores como Luis Díaz, no permitiendo que se conviertan en objetivo de otros gigantes europeos. Mientras tanto, en Madrid el rumor sigue creciendo. Klopp aparece en portadas, debates y análisis. Pero en Múnich, la respuesta ya está escrita. El Bayern no entrará en el juego de la especulación. Para Kompany, el asunto es simple. Klopp podrá llegar donde quiera. Podrá pedir a quien quiera. Pero Luis Díaz no está disponible. No es una ficha de mercado. Es una pieza fundamental. Y así, en medio del ruido mediático, el Bayern envía un mensaje silencioso pero poderoso al resto de Europa. Este proyecto se defiende. Y a Luis Díaz también. Porque en el Bayern lo tienen claro. Quien quiera construir algo grande, tendrá que hacerlo sin tocar a uno de sus hombres más importantes. El mensaje que sale desde Múnich no es improvisado ni reactivo. Es una postura construida con calma, con análisis y con convicción. En el Bayern entienden que el mercado se mueve por rumores, pero también saben que los rumores más insistentes suelen girar alrededor de jugadores que realmente importan. Y en ese grupo, hoy, Luis Díaz ocupa un lugar privilegiado. Kompany no es ajeno a la historia reciente del fútbol europeo. Sabe que Klopp tiene un patrón claro cuando asume nuevos proyectos. Busca futbolistas que ya hayan respondido a su exigencia, jugadores que no necesiten adaptación emocional ni táctica. Por eso, dentro del Bayern no sorprende que el nombre de Luis Díaz aparezca ligado a cualquier escenario donde figure Klopp. Sin embargo, lejos de generar inquietud, esa posibilidad ha reforzado la determinación del club alemán. En Múnich consideran que Luis Díaz representa una inversión deportiva y simbólica. No solo aporta desequilibrio, sino carácter. No solo suma en ataque, sino que marca el tono competitivo del equipo. Kompany valora especialmente la mentalidad del colombiano. Un futbolista que no negocia el esfuerzo, que entiende el sacrificio como parte del juego y que mantiene la intensidad incluso cuando el contexto es favorable. Para un entrenador que quiere construir un Bayern dominante y respetado, ese perfil es innegociable.
Algunos analistas señalan que esta situación revela algo más profundo. El Bayern no quiere volver a ser un club vendedor frente a los grandes poderes económicos y mediáticos. La postura con Luis Díaz es una declaración de intenciones. El Bayern no forma figuras para que otros las disfruten. Las forma para ganar. En el vestuario, esta firmeza también se percibe. Los jugadores interpretan el respaldo a Luis Díaz como una señal de estabilidad. Un mensaje claro de que el club protege a quienes responden en el campo. Eso fortalece la cohesión interna y refuerza la confianza en el proyecto de Kompany. Desde la prensa alemana, algunos columnistas destacan que este tipo de decisiones definen a los clubes grandes. No se trata solo de resistir ofertas, sino de blindar mentalmente a los jugadores, de hacerles sentir que son imprescindibles. Y en ese aspecto, el Bayern parece haber actuado con rapidez y claridad. Mientras tanto, el nombre de Klopp sigue generando titulares en España, pero en Alemania, la narrativa es distinta. Aquí no se habla de miedo a perder a Luis Díaz. Se habla de determinación para retenerlo, de convicción para construir alrededor de él. La figura de Kompany emerge con fuerza en este pulso silencioso. Un entrenador que, pese a su juventud, demuestra entender las dinámicas del poder futbolístico. No espera a que los acontecimientos lo superen. Marca territorio, define límites, protege a los suyos. Algunos expertos interpretan esta situación como un punto de inflexión en la relación de fuerzas entre clubes europeos. El Bayern no solo compite en el campo, también compite en el mercado y en el discurso. Y su mensaje es claro, sus pilares no están en venta. Luis Díaz, por su parte, aparece como el centro de esta narrativa sin necesidad de hablar. Su rendimiento respalda cada decisión del club. Su compromiso valida cada postura de Kompany. Y su silencio refuerza la idea de que está enfocado en el presente, no en las especulaciones. Así, mientras el fútbol europeo observa y analiza, el Bayern Múnich planta con firmeza. Klopp podrá ser una figura influyente. El Real Madrid podrá ser un gigante histórico. Pero Luis Díaz, hoy, tiene dueño deportivo. Y ese dueño no está dispuesto a negociar. En los pasillos del Bayern, la conversación ya no gira únicamente alrededor de tácticas o calendarios. El nombre de Luis Díaz aparece en debates estratégicos, en planes a mediano plazo y en la visión global del club. No es casualidad. El colombiano ha trascendido el rol de fichaje destacado para convertirse en un referente silencioso, de esos que no necesitan discursos para influir. Kompany entiende que el fútbol moderno se gana tanto con talento como con símbolos. Y Luis Díaz, hoy, es uno de esos símbolos. Representa ambición, sacrificio y una conexión directa con la afición. Cada vez que acelera, cada vez que encara sin miedo, refuerza la idea de que el Bayern ha encontrado un jugador capaz de marcar época. Desde la directiva, el mensaje es coherente con lo que transmite el entrenador. No hay dudas ni medias tintas. El club quiere que Luis Díaz sea parte del rostro del nuevo Bayern. Un Bayern que mezcla historia con energía renovada, experiencia con hambre de gloria. Y en ese equilibrio, el colombiano encaja a la perfección. La prensa alemana destaca algo más: la naturalidad con la que Luis Díaz ha asumido el peso de la expectativa. No se esconde, no se incomoda, no baja el ritmo. Al contrario, parece crecer cuando el foco se intensifica. Esa fortaleza mental es uno de los factores que más valora Kompany y uno de los motivos por los que cualquier intento externo encuentra un muro en Múnich. Mientras en otros clubes las estrellas generan tensiones, en el Bayern la figura de Luis Díaz une al vestuario, une a la afición y une al proyecto deportivo. Y cuando eso ocurre, la decisión es simple. Se protege, se respalda y se construye alrededor. Por eso, más allá de rumores y titulares, el Bayern no duda. Luis Díaz no es una opción, es una certeza. Y en Alemania, esa certeza ya tiene nombre propio y un futuro claramente definido.